noches, muy buen día, mucho gusto de que hayan llegado a este punto de encuentro. Ustedes saben que ya en septiembre, ya lo deben estar notando, en septiembre, en la época de la primavera, que empiezan los días más lindos, más calentitos, las florcitas empiezan a aparecer, toda esa cosa muy bonita, pero hay varias personas que no lo pasan muy bien en esta época. Por una parte está el problema, por ejemplo, de mucho accidente, recién pasado el 18, ¿no? La gente anda un poco como con el hígado en la mano. Por otro lado, hemos engordado muchísimo, pero también nos viene el tema de las alergias. Una gran cantidad de personas sufre de esta condición de ser alérgico a algo. Vamos a conversar con la doctora Marcela Castillo hoy día. Ella es otorrinolaringóloga y directora de la carrera de medicina de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día. Gracias por recibirnos. Hola, muy buen día, gracias por la invitación y por la oportunidad de poder compartir algo que es tan frecuente. Oye, sí, pues tan frecuente, exactamente, es como propio de la primavera. Parece que no solamente de todo el año, sino que específicamente muy fuerte para la época de primavera, ¿no? Supongo que por la cantidad de pólenes que andan en la atmósfera. Cuéntanos un poquito, a ver, de partida partamos, ¿qué es una alergia? ¿Es una reacción propia, una reacción sana? ¿Qué pasa con la alergia? Ya, vamos a partir como del comienzo. La alergia la podemos definir como una sobrereacción que hace nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico se encuentra con algo que debería reconocer como algo normal y en vez de hacer eso, lo reconoce como algo a lo cual implica montar una respuesta de este sistema inmunológico. Entonces, es como que desconociéramos elementos que están en el ambiente. Y por eso hay alergias que tienen que ver con inhalantes propios de la primavera, como el polen o algunos pastos cuando ya avanza un poco más la temporada. Y también existen las alergias que son permanentes durante el año a elementos como hongos de las habitaciones, el polvo de las habitaciones, los ácaros que existen dentro de este polvo, la caspa de los animales. Entonces, esas son permanentes. Las personas que van a visitar a un amigo, abren la puerta, se encuentran con el gato y se da una reacción inmediata al gato. Esas no son solo de primavera, pero como la polinización o el proceso de que los árboles se transformen y se pongan verdes es muy rápido, sobre todo en estos años afortunadamente más lluviosos como el que hemos tenido este año. Eso hace que en unas pocas semanas del año se concentre una gran cantidad y las personas que incluso pueden no haber sido alérgicos previamente, frente a este exceso, su sistema inmunológico tiene memoria y monta esta respuesta inmunológica. Ya, oye, a ver, varias cositas. Una, tú mencionaste los inhalantes, que obviamente son estos polen que dijiste tú, esta caspa de los animales, etcétera, los ácaros, ¿no? Que uno no los ve, pero andan ahí en todas las casas. Microscópicos, sí. Exacto, andan en todas las casas, en todos los rincones, en todas las sábanas, en los colchones, se van juntando. Pero, ¿qué pasa con las alergias de piel? También pueden ser, son otro tipo. Cuéntame un poquito. A ver, las alergias en la piel, y ahí los colegas dermatólogos son los expertos, pueden ser a distintas cosas. Nosotros podemos tener reacciones alérgicas que se manifiestan en la piel con cosas que comemos, por ejemplo, que es bastante más típico que reacciones alérgicas nasales o tos producto de lo que comemos, salvo las reacciones graves, que son estas reacciones con compromiso de la mucosa de la vía aérea, que son inmediatas, como podría ser una alergia severa, por ejemplo, a una picadura de abeja. Pero en general, yo les diría que es fácil como la asociación que los síntomas alérgicos nasales, esos son más a inhalantes. Los que tienen que ver con piel pueden ser inhalantes, pero también podrían ser a cosas de contacto, por ejemplo, el níquel, estas reacciones que podemos tener con algunos tipos de metales, reacciones que podemos tener con productos como champú, cremas, o de ese tipo, a veces lo rico, el olorcito del champú justamente es lo que nos produce la reacción, pero también están los alimentos, y es rara la rinitis por alimento. Lo vemos a veces en niños muy pequeñitos, pero no es lo más típico. Ya, perfecto. O sea que en realidad, porque yo conocí, por ejemplo, una persona que tocaba un durazno
y le daba una reacción alérgica, pero terrible, se enronchaba entera, incluso tenía drama con la respiración, O la con la vía aérea, sí. respiratoria, claro, con la vía aérea. Por eso te preguntaba el tema de si también podía ser, pero no, ahí es alergia al contacto. Claro, y son reacciones rápidas, mediadas también por el mismo mecanismo que vamos a conversar en la nariz, pero con otra proporcionalidad, digamos, que sea al tocar un durazno, claro, significa que hay una reacción que va más allá de lo clásico. La clásica reacción es en esta secuencia más o menos, y a veces lo vemos en casos como bien emblemáticos. Por ejemplo, alguien que se cambia a vivir a otra ciudad o con otros árboles, con otro entorno. Por ejemplo, en Santiago podría ser alguien que va a vivir a Providencia, donde hay muchos plátanos orientales, o alguien que al revés sale de la ciudad y va a otra ciudad, en que los árboles son diferentes. Es posible que el primer año nuestro organismo reconozca este elemento nuevo y haga esta memoria. Y ese año no tengamos síntomas, pero el año siguiente, o cuando ya llevamos un tiempo, porque no necesariamente es un año calendario, pero un poco después, ya estamos sensibilizados a esos productos. Y la siguiente vez que nos encontramos, montamos la respuesta ya con síntomas. Y estos síntomas son la mayoría determinados por la histamina. Por eso que los medicamentos que usamos para tratar la alergia se llaman antihistamínicos. La histamina se almacena dentro de nuestras células y frente a la presencia de este alergeno se produce un mecanismo, una cascada, que hace que salga la histamina de esta célula y esa histamina va a nuestros vasos sanguíneos, va a distintas partes y produce los síntomas. Oye, esta alerta que hace la histamina, y que es como maletera, porque no es al tiro, es como, no, es de a poco, a lo mejor en un tiempo más, en 1 o 2 años más. ¿Hay forma de prevenirla? O la persona que es sensible, digamos, en el sentido de la alergia, puede prevenirla o simplemente tiene que darle primero para poder recuperarse en buenas cuentas? Es muy interesante la pregunta porque finalmente el sistema inmunológico en el tiempo puede hacer dos cosas. Uno es decidir que en algún momento esto nos parece normal y ya no hacemos esta sobrereacción frente a los elementos, y esa sería una persona que se le quitó una alergia. Claro. O mantener los síntomas año a año, y esto hace que estas personas requieran tratamiento permanentemente, y los tratamientos, como si los queremos agrupar en dos grandes grupos, son farmacológicos o no farmacológicos. Y de los no farmacológicos sería tratar de evitar encontrarnos con aquello que nos da la alergia, que suena súper fácil de decir y el doctor a veces lo puede recomendar, pero en la práctica no se exponga a la primavera, no es tan posible, digamos, es algo con el que está. Entonces, eso hace que tengamos que usar tratamiento. Ahora, existen tratamientos que apuntan a la causa, que son la inmunoterapia, por ejemplo, en que lo que nosotros hacemos conceptualmente es reentrenar a nuestro sistema inmunológico poniéndole un poquitito de este alergeno, y vamos en dosis progresivas hasta que llega un punto en que el sistema inmunológico dice, ok, esto me parece normal, no voy a hacer esta sobrereacción. Pero en ese proceso de ir de a poquititos, que puede ser a través de pinchazos subcutáneos, las vacunas para la alergia que fueron muy populares en algún tiempo, que mucha gente las usaba, o hoy en día, desde unas iniciativas que vienen más como de Europa, a través de gotitas sublinguales. Pero para que eso resulte, uno tiene que tener completa certeza de a qué soy alérgico, porque no hay como gotitas para todo. Uno se puede ir quitando de una alergia. Y en ese sentido mi recomendación, y esto lo hacemos, la alergia es como transversal a varias especialidades, lo vemos los otorrinos, lo ven los broncopulmonar y lo ven los inmunólogos, que son quienes hacen estos tratamientos que yo comento. Hay casos muy significativos, por ejemplo, no sé, un veterinario con alergia a la caspa del gato puede ser un tremendo problema para su trabajo. Entonces, claro, tendría mucho sentido en ese caso en particular hacer el esfuerzo de la inmunoterapia dirigido. O pacientes que tienen reacciones totalmente desproporcionadas. Por ejemplo, esta conocida al durazno, a mí me parece que es serio, porque uno a veces no puede controlar, lo mismo los camarones, cosas así, uno no puede controlar con tanto detalle lo que está, entonces pudiera ser peligroso para la vida. Entonces, a veces se pueden hacer, o incluso a fármacos, algunas desensibilizaciones sostenidas, digamos. Pero el clásico tratamiento antialérgico es evitar el contacto, que podemos conversar cuáles podrían ser algunas medidas, y o el uso de los fármacos específicos que bajan los síntomas.
Oye, en ese sentido, se ha ido avanzando, yo quería llegar, porque es siempre la típica que uno, no, tómate esta pastillita y con eso baja. No, que tómate esta otra porque ahora además no te provoca sueño. Oye, y con eso más o menos pasamos la vida, pero hay gente que le van avanzando y son cada vez peores, digamos, y ya no aguanta con una pastillita nada más, sino que tiene que ser con otra o con otra más fuerte. Ha ido avanzando las investigaciones últimas respecto de la farmacología para estos tratamientos para la alergia. Claro, como muy bien dices, como es un tratamiento sintomático, esto que estamos hablando, que es distinto a la inmunoterapia, que por ahí debería venir el futuro, o sea, de ir a quitarnos las alergias, pero por ahora, para apagar estos incendios que se producen, nosotros tenemos fármacos que con el tiempo tienen mejor como disponibilidad dentro de nuestro organismo, o sea que si lo tomamos, duran 24 o 27 horas, porque antes usábamos fármacos que había que tomar 3 veces al día, entonces realmente era un problema. En segundo lugar, como también muy bien comentaste, los fármacos más antiguos atravesaban la barrera hematoencefálica y llegaban a sedarnos, nos daba sueño. Entonces, todos los más nuevos tratan de disminuir eso para evitar el efecto sedante. Igual algunas personas son muy sensibles, incluso con esos fármacos igual perciben que les da más sueño y en esos casos lo tenemos que dejar en la noche para que el efecto más fuerte no se perciba. Pero de todas maneras siguen siendo medicamentos que son para los síntomas, o sea y yo siempre lo comento así con mis pacientes. Por ejemplo, si yo estoy con mucha alergia, como sería un caso ahora en primavera, si yo me tomo el antihistamínico hoy, voy a tener de hoy a mañana cobertura. Buena, mediana o alta, dependiendo del número de sensibilizaciones que tenga o mi nivel de alergia, pero voy a tener cobertura. Perdona, ¿eso significa 24 horas? 24 horas. Pero 24 si a mí horas. mañana se me olvida tomármelo, es como que nunca lo hubiera tomado. No hay un efecto acumulativo. No hay acumulación. Claro. Ya. No es que si yo me lo tomo lunes, martes, voy a pasar bien toda la semana. Entonces, Ya. por eso las personas a veces sienten que su tratamiento es un poco errático, porque todos somos buenos para que se nos olviden los medicamentos. Entonces puede decir, pero pucha, hoy día me siento tan mal, ¿qué pasó? Y quizás se me olvidó tomar la pastillita. Entonces, requiere harta adherencia y harto orden del paciente con el uso. Y estos antihistamínicos se pueden complementar con medicamentos un poco más sofisticados que tenemos ahora que actúan en otras partes de la cadena o de la cascada de alergia, que en algunos casos hace bien. Puede ayudar a un paciente y que en otros casos se complementa con los spray nasales, que son de corticoide, pero tienen una muy baja absorción, así que es un fármaco bastante seguro para usar en estas crisis y que es muy bueno para todo lo que es obstrucción de la nariz. Por ejemplo, si alguien la alergia es que comienza a roncar, que empieza a sentir la nariz permanentemente tapada, bueno, yo creo que en ese caso el uso del spray nasal es infinitamente superior que el solo uso de un antihistamínico, porque tiene mucho mejor efecto sobre la mucosa, sobre esta obstrucción que se produce por la acumulación de líquido adentro de la nariz. Oye, y eso, a ver, ahí me entraron dos dudas. Una, el tema que sea con corticoides, y otra que dice que tú tienes baja absorción, por lo tanto no lo haría no sé, maligno, digamos, ¿no? Pero ¿es solamente para ser usado en crisis o para siempre? Porque siempre, a ver, lo que yo te estoy contando desde el punto de vista del paciente, sin embargo yo no soy alérgica, pero por lo menos hasta ahora no tengo síntomas, ¿no? Quizás más adelante la gente lo va adquiriendo a lo largo de la vida. Pero el paciente siempre dice, bueno, pero ahora ya me estoy medicando, tengo un remedio que me lo tomo en la noche, tengo otro que me lo tengo que tomar en la mañana, y además tengo el spray, y después, ¿qué voy a hacer? Es como cuando uno dice, tengo frío, me pongo un chaleco, pero y después, cuando haga más frío, ¿qué voy a hacer? Me tengo que poner 4 chalecos. ¿Cómo es este tema? Ya, lo primero que me gustaría precisar es que efectivamente la palabra corticoide suena a un fármaco muy terrible, porque es conocido los efectos secundarios del uso de corticoides en tiempos prolongados. Pero la verdad es que como una herramienta terapéutica de nosotros, los doctores, es un muy buen antiinflamatorio, probablemente el mejor de todos. Entonces, en periodos cortos, con indicaciones precisas, incluso los corticoides se usan para otras enfermedades autoinmunes y se tienen que usar por tiempos largos. Entonces,
yo creo que lo importante es que el corticoide no es un medicamento que uno se pueda automedicar, es un medicamento que requiere la supervisión de salud. Ahora, de todas maneras, existen corticoides para el asma, que son inhalados, y corticoides tópicos, que son para la nariz. Y la absorción, o sea, cuánto de eso que yo me coloco en la nariz pasa a todo mi organismo, es bajísima. Por eso podemos usarlo desde los niños, y hay personas que por su patología de base, sinusitis crónica, por ejemplo, pueden tener la necesidad de usarlo de forma permanente, siendo bastante seguro. De hecho, el principal efecto secundario del corticoide inhalado es más bien un efecto local, de que se seca tanto la mucosa que a veces sangra o produce costra. O sea, tiene que ver no con un efecto sistémico de absorción, sino que tiene que ver con un efecto de a veces también la técnica de aplicación o de concentraciones en puntos específicos de la nariz. Pero si yo quiero responder a ese del abrigo, ¿qué hago para el futuro? La verdad es que lo que uno puede hacer es tratar de evitar encontrarse con grandes cantidades de alergeno. Me explico. Por ejemplo, en esta época podrían ser necesario que algunas personas cierren sus ventanas, que ventilen en algunos otros momentos, pero si hay grandes, por ejemplo, si están justo barriendo la terraza y tienen la ventana abierta, claro, nos vamos a exponer. Si es una alergia a, qué sé yo, plumas, y uno se pone a sacudir los plumones de la cama, por supuesto que va a venir la crisis alérgica. O en las mudanzas, por ejemplo, muy típico, que uno empieza a limpiar los libros y está lleno de polvo y hay ácaros y hay todas estas cosas. Entonces, ahí en esos casos sirve mucho la barrera mecánica. Podemos usar las mascarillas que usamos para el COVID. Eventualmente para estas partículas grandes nos podría disminuir un poquito frente a este exceso de polvo o de partículas. Y puede ayudarnos, y esto es muy importante porque esto sí es natural y esto no necesita tanta ir al doctor, al especialista, el uso de agua con sal, esto que se usaba desde hace muchos años, que en el fondo hoy los médicos lo prescribimos como spray de suero fisiológico, que tiene un doble efecto. Por un lado, limpia y arrastra con todas estas partículas. Por ejemplo, el niño jugó al fútbol, llegó lleno de pasto. Si ese niño se baña y se lava la nariz con este suero, probablemente los efectos alérgicos que va a tener durante el resto del día van a ser más bajos y con algo completamente natural. Versus el otro que se va a dormir lleno de pasto. Y claro, ese pasto va a estar activo y produciendo síntomas. Entonces yo creo que volver a cosas sanas, como por ejemplo echar un poquitito de agua antes de barrer la terraza para que no levante polvo, o fijarnos bien en los filtros que tengan las aspiradoras. Hay algunas aspiradoras que en el motor hacia atrás sale mucho más partícula que la que había en la casa, y la persona si es muy alérgica, claro, eso va a ser un problema. Pero yo a mis estudiantes de medicina siempre les hago este comentario, y yo creo que es importante por tu programa, Miriam, que el doctor a veces puede dar un montón de recomendaciones, pero lo más importante es conversar con el paciente y su familia para saber bien dónde viven, cuál es el estilo de vida, qué es lo que hace, porque yo, no sé, siempre me voy a acordar una vez que le dije a una familia, bueno, saquen los peluches, saquen las alfombras, y me dice, pero doctora, si no tenemos alfombra, no tenemos, nuestro piso es de otras características. Entonces, yo creo que antes de empezar a dar como recomendaciones en un listado, hay que ayudarle al paciente a comprender que en esos contextos, claro, lo que produce partículas y en su propia realidad, quizás va a tener incluso el propio paciente una muy buena idea de cómo poder evitar que estas partículas se levanten, pero no presumir que todos los problemas porque todos tenemos alfombra o que todos tenemos los recursos económicos para cambiar una alfombra también. Claro, claro que sí. Oye, a ver, hemos hablado así en general, yo creo que ha sido súper clara con respecto del tema de muchos inhaladores que a lo mejor resecan de alguna manera, que se forman estas como costras que dices tú, gente que ronca en la noche y que uno dice, uy, ¿qué está pasando? Y claro, a lo mejor puede venir de ahí, de un tema de la alergia, digamos, que le está provocando, o que está mal puesto el inhalador. Ahora, esos inhaladores en algún momento se hicieron como súper fáciles de encontrar. Hoy día mismo uno va a una farmacia y lo compra, ¿no? El típico puff, ¿no? Es llegar y usarlo, cualquiera lo puede necesitar. ¿Qué hace realmente? Abre la vía y por lo tanto entra más posibilidad de estos alergenos.
A ver, el inhalador hay de dos tipos. Los de agüita con sal efectivamente se Sí, venden disponible en todos lados. Y sí. si nos imaginamos que la nariz es como un triángulo, nosotros tenemos en la pared de este triángulo un elemento que se llama el cornete inferior. De hecho, si uno se mira Sí. la nariz, se ve como una pelotita redonda. Ujú. Ese cornete en su superficie acumula mucha agua. Entonces, efectivamente, para permitir una entrada de más aire, y despejar la vía aérea, yo le tengo que sacar el agua, conceptualmente, lo estoy simplificando, pero Claro. sacar el agua. Ujú. Entonces, en ese sentido, los sprays que sacan agua, como el agua con sal, que algo ayuda y además limpia, y algunos medicamentos que son descongestionantes pueden ayudar. Pero sin supervisión médica en el tiempo también pueden producir rinitis medicamentosa, no el spray de agua con sal, pero sí estos otros como los descongestionantes en spray. Por eso que nosotros siempre los recomendamos por días cortitos. Y los otros, que son los corticoides nasales, esos sí se venden con receta, justamente porque en Chile nuestra legislación hace que todos los corticoides tengan que estar regulados para que no se provoquen los efectos secundarios del uso no indicado fundamentalmente de los corticoides. Ahora, la vía aérea, y eso tenemos que acordarnos, puede obstruirse, por ejemplo, al roncar en distintos puntos. Uno de ellos la nariz, pero no es que todas las causas de ronquido sean la nariz, sino que muchas veces son exacerbaciones del ronquido o ronquido que no existía y aparece, porque también tenemos obstrucciones a nivel de la faringe, del cuello, de la tensión de los músculos, las amígdalas. En los niños es más fácil porque muchas veces son las amígdalas y los adenoides, pero en los adultos normalmente es un problema bastante multifactorial. Ya, perfecto. Pero es una posibilidad, digamos, o sea, ¿Sí? ¿no? Que a lo mejor debiera ser investigada también por el lado de un otorrinolaringólogo. Sí, sí, y muchas veces también en el contexto de estar en supervisión de salud por un problema de ronquido, si además está la nariz tapada es un desastre. Las personas que duermen con estos dispositivos como el CPAP, que son a través de máscaras nasales, por Ujú. supuesto que no pueden tener la nariz tapada porque sería un Claro. contrasentido. Claro, claro. Oye, hemos hablado de las alergias así en general, nos has dado unas súper buenas indicaciones, pero no hemos hablado cuáles son las manifestaciones, porque uno en Ah, la... los síntomas, sí. Claro, ¿cuáles son Sí, los no, síntomas? Y cuando una persona debe decir, oh, no, esto ya es alérgico, yo tengo que ir a consultar con la doctora Marcela Castillo. Cuéntanos cómo parte esto. a ver, yo diría que en general los síntomas son producción de moco, que normalmente es un moco clarito. Nosotros le llamamos rinorrea acuosa. Mm. Ese moco clarito también va acompañado de estos nudos, de picazón, que puede ser picazón de la nariz, picazón de la faringe o incluso picazón de ojos. Puede haber inflamación de los ojos, como una conjuntivitis alérgica, y podemos tener esta percepción de nariz tapada. Esos son como los típicos síntomas de la rinitis alérgica de primavera, que en algunas personas produce también bastante tos, en gran parte porque no están respirando de manera correcta a través de la nariz. ¿Qué cosas hace que nosotros digamos esto parece ser alergia? Por ejemplo, hay personas que parten con estos síntomas que son iguales a un resfrío, salvo que no hay dolor de garganta, no hay fiebre, no hay decaimiento, hay solo congestión y como que no se les pasa. Esa es la típica razón como para ir al doctor, como, doctora, llevo resfriado 30 días. Eso no, nadie lleva resfriado 30 días. Eso es muy probablemente una alergia o otras cosas menos frecuentes como una sinusitis crónica o un cuadro de sinusitis, digamos. Pero tiene otras características. Yo diría también que en el desafío actual en que tenemos que diferenciarlo, por ejemplo, del COVID, la alergia no produce dolores musculares, no produce sensación como así que viene de un momento a otro tan fuerte el compromiso del estado general, pero sí tenemos un síntoma que se nos mezcla bastante porque las personas con crisis de alergia pueden perder un poco el olfato. De hecho, las personas con sinusitis también pueden perder el olfato y eso es muy típico del COVID. Entonces, ojo que la hiposmia, que es uno de estos síntomas que hemos ido aprendiendo a reconocer en COVID, no necesariamente siempre es COVID. Uno tiene otras razones para poder tener, por ejemplo, una exacerbación inflamatoria alérgica que esté produciendo. Ya, perfecto. Oye, qué bueno hacer esa diferenciación, porque mucha gente dice, oh, en realidad en esta época con el tema del COVID que ya tenemos tanto tiempo, ¿no? Que un poco como que oh, estoy resfriado, ah, no, es COVID. Más vale
ahí hacerse rápidamente Un test. un test y ya con eso se sale de la duda. Cuénteme, doctora, a ver, ¿son solamente estacionales? ¿Hay gente que es alérgica todo el año? Todo el año. Se habla de alergia perenne, como perenne durante todo, y Ah, típicamente son los alérgicos a todo lo que tiene que ver con el polvo o con elementos que están presentes todo el año, como podrían ser hongos, caspa de animales. No son elementos que fluctúen. Ahora, obviamente también nosotros cambiamos nuestro comportamiento y en primavera estamos más en el exterior. Entonces, lo más probable es que alguien con alergia perenne también tenga síntomas con alergenos cuando está dentro de la casa y luego al salir fuera de la casa se encuentra con estos otros. Las personas que tienen la capacidad de desarrollar este como desajuste del sistema inmunológico que hace esta sobrereacción que es la alergia, pueden irse sensibilizando a nuevos elementos, pueden ir adquiriendo nuevas alergias. Por eso también no es que las alergias partan siempre desde niños, nosotros adultos podemos adquirir alergias en determinado momento y eso hace que la cantidad de personas alérgicas acumuladas, juntando niños y adultos, pueda ser más del 50% de la población en algunos casos, depende cómo lo midamos, pero es mucha gente. oye, esto sí ya para terminar, ¿se ha hecho algún estudio de por qué nos hemos ido poniendo cada vez más alérgicos? ¿Por qué antes no existía eso? Porque el polvo, la caspa de los animales, los plátanos orientales, eso han existido de hace muchos años. ¿Existe algún tipo de estudio que diga qué está pasando con nuestro sistema inmunológico que sobre reacciona? Hay varias teorías, hay estudios en curso. Hay una teoría que yo creo que se ha comentado harto en los medios que tiene que ver como con la teoría de la higiene, que históricamente nosotros desde niños jugábamos en el patio, jugábamos con barro, jugábamos con los bichitos de los maceteros, estábamos horas en la plaza y hoy en día hay una tendencia como que a los niños se ensucien poco. Y aparentemente el que nosotros tengamos un contacto precoz con muchas cosas, que comamos un poco de barro cuando somos chicos, por ejemplo, nos protege porque hace que el sistema inmunológico se acostumbre. Entonces, es una de las teorías, hay otras más, pero nosotros vemos que en las familias que tienen susceptibilidad al desarrollo de patologías que tienen que ver con la alergia, probablemente ahí está la explicación de por qué tratamientos como los probióticos, por ejemplo, que finalmente es cambiar nuestra flora intestinal, cambiar nuestra forma de vincularnos con microorganismos que tienen que vivir con nosotros, que vendrían como desde el estar un poco sucios, nos protejan, porque hace que nuestro sistema inmunológico no reconozca cosas como extrañas, sino que se familiarice. Y hay otras teorías que tienen que ver más con cosas como del mundo moderno, cuánto tendrá que ver la contaminación, cuánto tendrá que ver lo que comemos, los aditivos de las cosas que comemos. Por eso hay diversas teorías que tienen que ver con que nos encontramos con más cosas que no nos parecen naturales. Oye, pero la teoría más conocida, como decías tú recién, hace mucho sentido, porque de hecho con el tema de la pandemia pasó, ¿no es cierto?, con los niños que no fueron a jardín ni fueron a sala cuna por 2 años, por casi 3 años ya, y que ya tienen hoy día 3 años, han sido más susceptibles a una serie de otras enfermedades. Así que a lo mejor va por ahí el tema, ¿no es cierto? Sí, los hemos visto que se han enfermado uno tras otro este año, como que se encontraron con todos los virus juntos. Sí. Exactamente. Bueno, doctora Marcela Castillo, te dejo libre. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Sí, espero que a todos les sirva. Yo creo que todas las personas conocen a alguien con alergia, si no son ellos mismos los aludidos, y yo creo que entender mejor lo que a uno le está sucediendo es la mejor manera de usar de manera racional las opciones terapéuticas que tenemos y tomar buenas decisiones para sentirse mejor y disfrutar la época, por lo menos desde mi mirada, más linda del año que está por venir. Sí, pues de todas maneras. Y obviamente, como decías tú en algún momento por ahí, no automedicarse, sino que revisar realmente a ver qué es lo que está pasando con la salud de uno. Muchas gracias, doctora, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias por la invitación y nos estamos viendo cuando ustedes quieran.
De todas maneras, muchas gracias a ustedes también, señoras y señores. Conversamos con la doctora Marcela Castillo. Ella es otorrinolaringóloga y directora de la carrera Medicina Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber llegado hoy día a este punto de encuentro.